Bien, entonces, ahora sí continuamos, muchachos. Y entonces tenemos, como te decía, con ustedes, Pre 4 en Historia del Perú. El Perú entre 1956 y el 68. Hemos desarrollado el gobierno de Manuel Prado, hemos ido explicando cuál es la parte más importante de esto que significó el gobierno de la convivencia. La convivencia significa que el APRA es el que va a llegar a un acuerdo con Manuel Prado para desarrollar el gobierno. ¿Ok? Que surgió, no te olvides, el APRA rebelde con Luis de la Puente Uceda. Que se promovió el liberalismo. El liberalismo. Se promovió el liberalismo. ¿Ya? No te olvides que el representante de ese liberalismo viene a ser el ministro Pedro Beltrán, que indicamos aquí. No te olvides también que, que el proceso de cholificación significó que la migración continuaba. La migración continuaba. ¿Ok? La migración continuaba. Esa migración del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Rompimos relaciones con Cuba por el hecho de que, ¿no?, se dio la revolución. Nosotros fuimos parte de un programa promovido por Estados Unidos llamado Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Y nuestro ministro dio el ejemplo al no estar de acuerdo con esa decisión del Perú. Y Raúl Porras Barnechea es el que renunció. Luego tenemos en 1962, como dijimos, el golpe de Estado. Los tres candidatos que llegaron a tener la mayor cantidad de votación es Aya de la Torre, Belaúnde Terry y Manuel Odría. Son los tres candidatos. Pero una de las normas, una de las reglas para lo que es las elecciones era de que cada candidato, para poder llegar a ser presidente, tenía ¿qué cosa? Tenía que tener, por ejemplo, más del 35% de los votos válidos. 35% de los votos válidos. ¿Me entiendes? Y entonces ninguno pasó. Ninguno tenía esa mayoría. Como ninguno tenía esa mayoría, ¿cuál era la situación? El Congreso tenía que decidir su futuro. Y es por eso, ¿qué cosa? Que el Congreso, en su mayoría aprista, va a tener, ¿qué cosa? La posibilidad de escoger a Aya la Torre. Cuando se da esa posibilidad de que Aya la Torre pueda llegar a la presidencia, es cuando se da el golpe institucional, el golpe de Estado, que establece una junta militar en el año 62-63. Los dos personajes que nos gobernaron durante ese año va a ser 7 meses para Ricardo Pérez Godoy, el hombre fuerte de la junta militar, y 5 meses para Nicolás Lindley. Nicolás Lindley. Son los dos hombres que dirigieron la junta militar durante ese año, que le dieron golpe de Estado a Manuel Prado y evitaron el ascenso al poder de Aya de la Torre. Gobierno breve, como dice acá. Ley de bases de la reforma agraria, o sea, todo lo que es la teoría de la reforma agraria, la base de la reforma agraria, con la junta militar. Movilización campesina en el Valle de la Convención, plan piloto de la reforma agraria en el mismo Valle de la Convención, el Instituto Nacional de Planificación y el Banco de Fomento Agrario. La Junta Militar entró básicamente para evitar que Aya la Torre llegue al poder. Una vez que entraron y evitaron que Aya la Torre llegue al poder, automáticamente convocaron elecciones. Y esas elecciones se dieron aquí, mira. La Junta Militar, dirigida por Nicolás Lindley, convocó elecciones en el 63. Y ahora hay dos sectores. ¿Cuáles son esos dos sectores? Por un lado, Fernando Belaúnde, y por otro lado, Aya de la Torre. ¿Ok? En las elecciones del 63. Y Aya de la Torre, ¿con quién se juntó? Se juntó con Odría. Y es por eso que acá, en el aspecto político de Fernando Belaúnde Terry, vamos a ver
Acción Popular, AP, y su aliado, Partido Demócrata Cristiano. Por eso decían, pues era Acción Popular, APDC, con Belaúnde, versus la coalición APRA 1. La coalición APRA 1. APRA 1. ¿El 1 de quién era? De Odría. De esa manera es. ¿Quién ganó? Belaúnde. Pero la mayor... Profesor, Dime, ¿qué significaba APTC? allá. AP significa Acción Popular. DC significa Democracia Cristiana, que acá está con el nombre de Partido Demócrata Cristiano. Es Democracia Cristiana, que es el aliado de Belaúnde. Aliado de Belaúnde. Y la alianza APRA 1 es de Aya La Torre y Odría. Pero el que dirige, el candidato, va a ser Odría. Va a ser, discúlpame, Aya La Torre. O sea, en el fondo, ¿quiénes se enfrentaron? Belaúnde versus Aya La Torre. Y fue, el ganador fue Belaúnde. ¿Está bien? El ganador fue Belaúnde. Eso es lo que vamos a tener nosotros, por si acaso. Ahora, no tuvo mayoría en el Congreso Belaúnde, por eso su gobierno va a ser bastante inestable. Constantemente sus ministros van a ser cuestionados, criticados, lo que formalmente en política se denomina interpelados. ¿Ok? Interpelaciones. ¿No? ¿Qué pasa en el gobierno de Belaúnde además de esto? Comienza pues, ¿qué cosa? Poco a poco la reforma agraria, aunque hay mucha violencia, ¿no? Surgen las guerrillas, mira, ve, las guerrillas que imitan, ¿te acuerdas que te dije? Las guerrillas que imitan la revolución cubana. Aparece qué cosa? El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, todos imitando a la revolución cubana. No te olvides que Belaúnde lo que determinó es pena de muerte para los guerrilleros. Pena de muerte para los guerrilleros. ¿Está bien? En el aspecto económico vamos a tener que nuevamente se reduce la inversión extranjera, ¿ok? Se reduce la inversión extranjera tratando de promover la industria nacional, pero eso quedó, como se dice, pues, en una cuestión bastante simplista, o sea, no hubo un cambio de fondo, ¿ok? Seguíamos siendo dependientes del capital extranjero, principalmente norteamericano. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, antes de este colapso del régimen, ley de elecciones municipales, el señor Luis Bedoya Reyes como alcalde de Lima, la construcción de la vía expresa, el famoso Zanjón, política habitacional, o sea, construcción de viviendas. La más famosa de acá es la residencial San Felipe, gran obra de Belaúnde. Tú sabes que Belaúnde es arquitecto y se preocupó mucho por las obras públicas, en este caso por viviendas, tanto en su primer gobierno que fue este y en su segundo gobierno luego. El Banco de la Nación, creación del Banco de la Nación, se inicia la construcción de la carretera marginal de la selva para poder unir a los, como se dice, para poder unir a los pueblos de nuestra Amazonía, que según el gobierno, según Belaúnde, es que está, ¿qué cosa? Están muy alejados de la, ¿no?, costa. Por eso la marginal de la selva. Cooperación técnica por parte de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso, ya te lo mencioné esto. La Alianza para el Progreso es un programa de apoyo económico a favor de todo aquel país que se oponga a la Revolución Cubana. ¿Entiendes? Que se oponga a la Revolución Cubana. Eso es. Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, ya te dije lo del aeropuerto, no está. Construcción del aeropuerto Jorge Chávez, el inicio de un sistema de trabajo llamado cooperación popular. El pueblo lo hizo. Te dije eso. Cooperación popular. El Estado te pone maquinaria, herramientas, materiales para hacer obras públicas. ¿Y el pueblo que pone? La mano de obra. Sistema de cooperación popular.
El pueblo lo hizo para la construcción de obras públicas. ¿Me entiendes? Para la construcción de obras públicas. Eso vamos a tener durante este gobierno. ¿Qué más vamos a tener durante este gobierno? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener durante este gobierno? Vamos a tener también lo siguiente. A ver. Vamos a tener lo siguiente. A ver. Vamos a tener lo siguiente. Luego, otra cosa, mira, ve. Estos son los guerrilleros del MIR. Las guerrillas, no te olvides. Ese es clásico del gobierno de Belaúnde. Otra cosa que debes tener en cuenta es, ahora sí observando, el colapso del régimen, el fin del gobierno belaundista. Ese fin del gobierno belaundista tiene que ver con ¿qué? Con la firma del Acta de Talara. ¿Me entiendes? En el fin del gobierno de Belaúnde, lo que teníamos era lo siguiente, es que firmamos el Acta de Talara entre el Estado peruano y la IPC, International Petroleum Company. Y la International Petroleum Company es ¿qué cosa? Es una institución que se encargaba de administrar los yacimientos de La Brea y Pariñas. ¿Ok? ¿Ya? Esto va a permitir que la empresa petrolera fiscal se encargue de La Brea y Pariñas. El momento más fuerte fue de que ahí, en esa acta de Talara, supuestamente había una página 11 donde estaban los verdaderos precios de el petróleo, venta del crudo, dice. Y entonces ese precio no era real, era escondido. Y es por eso que se dicen que se había perdido esa página, que era donde estaban las ventajas que tenía la IPC por este negocio. ¿Me entiendes? Debido a ello es que se va a justificar el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. ¿Me entiendes? El golpe de Estado. Eso es lo que va a ocurrir. Juan Velasco Alvarado dará ese golpe de Estado. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener el gobierno de las Fuerzas Armadas. Primera parte, con Juan Velasco Alvarado, el que le dio golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, justificándolo con la firma del Acta de Talara, el famoso caso del escándalo de la página 11. ¿Ok? El escándalo de la página 11. Entonces, eso es lo que tenemos. Y acá tenemos lo siguiente. Acá tenemos lo siguiente. Primera fase, Juan Velasco Alvarado. ¿Ok? Ahí, ¿qué pasó? Ahí estamos. Entonces, te decía, teníamos la primera fase. O sea, va a haber dos fases de ese gobierno de las Fuerzas Armadas. La primera fase es con Juan Velasco Alvarado y la segunda fase es con el señor Francisco Morales Bermúdez. ¿Ok? Son dos fases. El día de hoy solamente vamos a tocar la primera fase con Juan Velasco Alvarado. 7 años de gobierno. Si te das cuenta acá dice 68 al 75. 7 años. Por eso a este periodo de Velasco le dicen el septenato. El septenato militar. ¿Me entiendes? 7 años. Septenato militar. ¿Está bien? Golpe militar de 1968. 3 de octubre del año 68, un grupo de militares nacionalistas dirigidos por Velasco desarrollaron el golpe de Estado, que derrocó y envió al exilio al presidente Belaúnde. Derrocó, sacó del poder y también lo mandó al exilio, lo mandó al extranjero. ¿Ok? Lo mandó a lo que es Argentina. Y así Velasco dijo que se iniciaba el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Gobierno revolucionario que luego impondrá varias medidas. ¿Está bien? Entonces,
Vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de esta primera fase? Terminar la dependencia económica con respecto al capital extranjero. Esa era la idea. Y la dominación interna ejercida por la oligarquía. No te olvides que la oligarquía son los grupos de poder en el Perú y que en ese momento basaban su poder en la tenencia de tierras. Y es por eso que habla de terminar con esa dominación. ¿Me entiendes? Terminar con esa dominación de la oligarquía. ¿Y cómo yo hago que esta oligarquía ya no tenga poder dentro de la interna, dentro del interior de nuestro país? Quitándole las tierras. Quitándole las tierras. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces, por eso es que se aplicó la famosa reforma agraria. ¿Ok? Y el otro objetivo, solucionar los desequilibrios entre clases. Para eso, para que no haya mucha diferenciación social entre las clases, se crea instituciones de carácter corporativo, carácter colectivo, donde todos estén juntos, donde todos se puedan beneficiar mutuamente. O sea, trata de disimular las diferencias sociales en nuestro país. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. ¿Qué dice? El Plan Inca. ¿Qué es el Plan Inca? En concreto, si yo te voy a preguntar, es el plan de gobierno velasquista. Simple. Es el plan de gobierno velasquista. Ahí está estipulado, ¿no? Establecido qué se va a hacer. ¿Me entiendes? Está establecido, estipulado qué se va a hacer, ¿no? Con este plan de gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, ¿qué cosa quiso hacer el plan IBE, ese plan de gobierno velasquista? Combinar la acumulación del capital estatal con el privado. Esto de acá. En otras palabras, que el Estado tenga mayor cantidad de capitales. Mayor cantidad de capitales. Eso es lo que quiso. Profesor, Dime. ¿qué dijo que era el plan Inca? ¿Es el plan de qué? Es el plan de gobierno velasquista. O sea, el plan de gobierno de Juan Velasco Alvarado. El plan de gobierno. Todo lo que va a llevar a cabo en su gobierno está establecido en ese plan. Así es. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Se desarrolla lo que se denomina un capitalismo de Estado, donde el Estado va a tomar control de las industrias, las va a expropiar, las va a nacionalizar, van a pasar a propiedad del Perú las industrias. El caso más emblemático e importante es cuando se dio el Día de la Dignidad Nacional, 9 de octubre. ¿Qué cosa ocurrió? ¿Te acuerdas que tuvimos problemas por el Acta Talara? Fue por la IPC, ¿no? Entonces, la International Petroleum Company. Entonces, ¿qué hicimos? Expropiamos, le quitamos la total propiedad a la IPC. Nada que un acuerdo, nada que véndemelo, no. Se tomó totalmente la Brey Pariñas, un yacimiento petrolero en el norte, en Piura, fue tomado, se lo quitamos, se lo expropiamos a la IPC y pasó directamente a pertenecer al Estado peruano, al Estado peruano de la empresa petrolera fiscal. Incluso acá en esta fotografía uno puede ver claramente qué cosa, la entrada a la IPC. Ahí está, IPC, International Petroleum Company, ¿no? International Petroleum Co. Limitada. Este es ahí en lo que está Lara, ¿me entiendes? Y los militares a la fuerza tomarán esa empresa. ¿Eso demuestra qué cosa? Eso demuestra la expropiación que estaba realizando el señor Velasco Alvarado. ¿Ok? En la siguiente vamos a tener lo referente a la llamada reforma agraria. La reforma agraria. ¿Está bien? La reforma agraria es otra de las medidas velasquistas.
La reforma agraria. ¿Qué se expropiaba? No te olvides, la palabra expropiar, quitar la propiedad. Dice, expropiaba latifundios, o sea, latifundio, fundo, tierra, lati, grande, grandes propiedades en la sierra. Si había hombres que eran propietarios de grandes tierras, se le iba a quitar. Y además, los complejos agroindustriales de la costa. Todo eso iba a pasar a poder del Estado. ¿Me entiendes? Para eso creó cooperativas, las CAPS y las SAIS, cooperativas agrarias de producción social y sociedades agrarias de interés social. O sea, creó cooperativas y en las cooperativas, ¿quiénes iban a estar? Los campesinos. Y ellos eran los que podían disponer de las tierras. Eso es la reforma agraria velasquista, la creación de cooperativas. Daba frases como la que está acá. La tierra es de quien la trabaja. ¿No? La tierra es de quien la trabaja. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Esa era la idea de la reforma agraria. ¿Ok? Ya esa era la idea de la reforma agraria, que es uno de los eventos más importantes. Acá se aplicó ya la reforma agraria. Antes se había hecho, pero solamente en determinados lugares. Acá es en todo el Perú. En este caso, la sierra y la costa va a ser la principal. En la selva no. Pero para eso, en la costa se crearon las CAPS y en la sierra las SAIS. Y qué coincidencia, mira, de CAPS con C, costa, SAIS con S, sierra. Es pura coincidencia. En realidad, las dos, ¿qué cosas son? Cooperativas. Y aquí, la nacionalización de empresas. Para complementar lo de la IPC, que le quitamos la Brea y Pariñas, se nacionalizó otras empresas. Otras. ¿Me entiendes? Esas empresas que eran extranjeras pasaron a poder del Perú. Petroperú se creó. La empresa petrolera fiscal se convertirá en Petroperú. Centromin Perú. Todos los centros mineros, Centromin, centros mineros del Perú, van a pertenecer a esta empresa peruana. Sider Perú, para lo que es el hierro. Enafer Perú, empresa nacional de ferrocarriles. Los ferrocarriles pasaron a propiedad de nuestro país, Enafer Perú. Entel Perú, empresa nacional de telecomunicaciones. Teníamos Entel antes, nosotros, acá está, mira la imagen. Ese es Entel, por si acaso. Ese es Entel Perú. ¿Me entiendes? De propiedad peruana. Hierro Perú, para lo que es las empresas de hierro, en este caso la zona de Marcona. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener dentro de lo que es el gobierno de Velasco. Y peor todavía, porque decretó la estatización de los medios de comunicación. O sea, aparte de quedarse con las empresas, los medios de comunicación van a pasar a poder del Estado. La ley de educación, por ejemplo, la ley de educación, la que está acá, reforma educativa, ley general de educación, el objetivo de la formación del hombre nuevo, era sumamente relevante para Velasco. Formación de un hombre bajo una nueva perspectiva, un hombre nacionalista, un hombre identificado con su patria, un hombre basado en la disciplina. Por ejemplo, Velasco es el que establece el uniforme único escolar para uniformizar a todos. ¿Me entiendes? Como decía, de repente has escuchado por ahí, acá no es un desfile de modas. Acá todos, ricos y pobres, se visten de la misma manera. Y nació el uniforme único escolar. El plomo, con zapatos, con medias escolares, zapatos escolares, pantalón escolar, camisa o blusa blanca. La falda para las señoritas debajo de las rodillas, medias encima de las rodillas. El uso de insignia, el uso de cordones. Los cordones lo utilizaba quinto año, las promociones utilizaban cordón de manera obligatoria. La chompa escolar, el corte escolar, la enseñanza obligatoria del quechua, que aparte de la enseñanza se convirtió en lengua oficial. La prohibición de la enseñanza del inglés se prohibió porque se decía que era una lengua alienante. Alienante. Entonces imagínate pues, ¿no? Hasta educación física tú no podías ir con tu ropa deportiva de tu equipo favorito, no podías. Ibas con un polo blanco,
un polo blanco que acá decía, ¿qué cosa? Educación física. ¿Me entiendes? Decía educación física. Ibas con tu short, las señoritas con color blanco. Los desfiles militares, eso que queda en la actualidad, los desfiles militares, las formaciones, el escarpín, todo eso es de la época velasquista. ¿Me entiendes? Eso de las marchas. ¿Por qué nuestras bandas tocan solamente marchas militares? Siempre eso de tan, 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 tarararán, tan, tan, tarararán, tan, tan, ta, tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan. Todo marchas militares. Eso era lo normal en todos los colegios. A la izquierda, derecha, los instructores, todo eso es uso velasquista. ¿Entiendes? Pero lo que más le chocó a la gente fue el uniforme único escolar, porque todos tenían que vestirse por igual. Todos. No había diferencias ahí. Es en cuanto a educación. Hemos partido por acá hemos partido. Luego vamos a tener, por ejemplo, el terremoto de 1970, te habrán contado tus padres, dónde estuvieron al momento del terremoto, 1970, Yungay, ¿no? El aluvión, ¿no? La creación del SINAMOS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, tenía o sea, mira, ve, SINAMOS se llama, pero lo que quería dar a entender qué cosa es este Velasco, mira, ve, SINAMOS, son los que apoyaban al gobierno. Estableció el Día del Campesino, antes se llamaba Día del Indio, ¿te acuerdas? Día del Indio, con Leguía. Velasco lo cambió, es el Día del Campesino. El Día del Campesino, el que produce la tierra. No es Día del Indio, Día del Campesino, 24 de junio, igualito. Planteó su apoyo a países tercermundistas. Dijo, ni capitalismo, ni con Estados Unidos, ni con los de la URSS. ¿No? Eso es lo que decía. Pero mucha gente lo acusa de ser socialista. Incluso nos vino a visitar, tuvo una reunión ¿con quién? Con Fidel Castro, el líder cubano. Y también otra cosa, compramos armamento a la URSS. Eso de alguna manera hizo que la gente lo comience a tildar de estar cercano al comunismo. En la parte final de este gobierno velasquista vamos a tener que hacia 1974 se genera una crisis económica. Esto fue una crisis mundial que arrancó en el 73 y nos afectó a nosotros en el 74 y tenía que ver con el petróleo, la baja de precios del petróleo. Las protestas sociales se incrementaron. Y el Estado trató de controlar a la población a través del SINAMOS. ¿Te acuerdas del SINAMOS? Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Y para controlar la opinión pública, o sea, cómo manejas a la población, ¿no? La población habla lo que sale en la radio, televisión y periódicos. Por eso, ¿qué hace? Confiscó los medios de comunicación. Se los quitó a sus dueños. Toda información que saliera en los medios de comunicación, primero debe pasar por filtro del Estado. ¿Entiendes? Y el evento más nefasto y nuevo que va a enfrentar es la huelga de policías. Los policías se comienzan a quejar que los militares tienen mayores beneficios que ellos, porque tienen un presidente justamente militar. Y huelga de policías y militares, enfrentamiento en Lima, ¿no? Cerca de 50 muertos, más de 200 heridos, enfrentamiento en policías vestidos de civil y los militares, señores. Las protestas aumentaron, la situación se hizo insostenible, tanto así que la Fuerza Armada misma tomará la decisión de darle un cambio, un autogolpe, un golpe de Estado desde adentro, el tacnazo, porque sucedió en Tacna básicamente. Morales Bermúdez, por encargo de la Fuerza Armada, reemplazará a Juan Velasco Alvarado. Tenía dos opciones Velasco, o aceptaba el cambio o se enfrentaba a Bermúdez. Y la cuestión está que aceptó el cambio institucional. Aceptó ese cambio institucional y de esa manera vamos a tener el régimen final de Velasco Alvarado y el régimen nuevo de Morales Bermúdez, que comenzará la segunda fase
del gobierno de las Fuerzas Armadas.